Imaginen a un individuo que logró escapar de la justicia durante más de 30 años, tiempo en el cual llevó a cabo actos espeluznantes sin levantar la más mínima sospecha. Fue su descuido con la manipulación de las escenas del crimen lo que finalmente lo delató. El caso que nos ocupa hoy tiene lugar en la década de 1980, en la pequeña localidad de Tunbridge Wells, en Kent, Inglaterra. Es crucial entender el contexto de este pequeño pueblo, ya que allí ocurrieron una serie de crímenes que dejaron una huella imborrable. Nos concentraremos en Wendy Knell, una joven de 25 años que encontró la manera de reconstruir su vida tras salir de un matrimonio fallido. En 1987, habiendo ya dejado atrás esa relación, Wendy decidió empezar de nuevo, consiguiendo un apartamento en un bedsit, donde alquilaba una habitación compartiendo las áreas comunes con otros inquilinos. Este arreglo, bastante común, le proporcionó la independencia que necesitaba para redirigir su vida. Wendy había comenzado a ver a alguien nuevo, y esto le trajo un soplo de felicidad. Salía con sus amigos, disfrutaba de la vida social, y a pesar de las adversidades, estaba decidida a seguir adelante. También empezó a trabajar en una tienda especializada en revelar películas, un empleo que, aunque no era extraordinario, le ofrecía cierta estabilidad mientras avanzaba en esta nueva etapa. Wendy se había adaptado a su vida en el pequeño pueblo, trabajando en la tienda de revelado de películas. Aunque el trabajo no era su destino profesional definitivo, le proporcionaba estabilidad mientras retomaba el rumbo de su vida tras su ruptura. Sin embargo, había un inconveniente. Frecuentemente le tocaban los turnos de cierre, quedando sola en la tienda cuando ya caía la noche y la oscuridad se cernía afuera. Este detalle la hacía sentir insegura e incómoda. A menudo, su nuevo novio, con un profundo sentido protectivo, acudía a buscarla para luego acompañarla de regreso a casa, un gesto admirable que ofrecía consuelo a Wendy al finalizar sus jornadas nocturnas. Pero la noche del 22 de junio sería, lamentablemente, la última vez que ella sería acompañada por él. Al siguiente día, al no presentarse al trabajo ni contactar a sus compañeros, comenzaron a preocuparse. Wendy era conocida por ser responsable y comunicativa en su trabajo. Por lo tanto, su ausencia inesperada y la imposibilidad de localizarla desencadenaron la alarma. Sus compañeros decidieron comunicarse con su novio, quien al enterarse de la situación, se tomó la noticia con creciente ansiedad y se dirigió con urgencia al apartamento de Wendy. Al llegar a su casa, y al no obtener respuesta a sus insistentes llamados en la puerta, decidió entrar. Al rodear el edificio, pudo ver que una de las ventanas estaba entreabierta. Sin dudarlo, entró a través de ella, encontrando en el interior una escena devastadora. Wendy yacía en su cama, víctima de un violento ataque. Las lesiones en su cabeza evidenciaban la brutalidad del ataque, presuntamente realizado con las manos y posiblemente un objeto contundente. La policía fue notificada de inmediato, iniciando una investigación exhaustiva sobre este escalofriante asesinato. Los investigadores determinaron que el intruso había ingresado únicamente por la ventana, concluyendo que no se trataba de un robo, ya que no había indicios de forcejeo ni objetos faltantes en el lugar. Parecía que el perpetrador simplemente había tenido como único propósito quitarle la vida a Wendy. Al examinar la escena y entrevistar a vecinos y compañeros de piso, ninguna persona había escuchado nada fuera de lo normal aquella fatídica noche, lo que hacía el caso aún más desconcertante. Se realizaron búsquedas minuciosas en busca de pruebas, y se encontraron 2 huellas en sangre, la única pista tangible de aquel espantoso suceso. Los avances en tecnología de los años 80 eran escasos comparados con los de hoy. Sin embargo, durante la investigación, las autoridades lograron obtener una huella dactilar completa en la escena del crimen, lo cual era considerado un hallazgo crucial. Además, encontraron una huella parcial de zapato en el cuello de la camisa de Wendy. Se pensó que podría ser útil, ya que ofrecía la posibilidad de identificar el calzado del perpetrador. Pero en aquel tiempo, estos indicios no condujeron a resultados concretos, ya que no existía una base de datos extensa para contrastar esta información, ni la tecnología avanzada disponible hoy. Sin embargo, se guardaron con la esperanza de que, con el tiempo, serían piezas clave en la resolución de este caso. Los restos de Wendy fueron sometidos a una autopsia, revelando detalles aún más desgarradores. Había sido violentamente agredida y luego víctima de un ataque post-mortem. Aunque esto no fue el motivo de su muerte, sí fue parte de la brutal agresión que sufrió. Quisiera recordarles mi respeto hacia las familias afectadas y recalcar que esta narración se basa en hallazgos corroborados por diversas fuentes. El perpetrador había dejado ADN tanto en la boca como en otra parte del cuerpo de Wendy. Sabían que, aunque en ese momento no existieran métodos para rastrear al culpable solo con ADN, en el futuro este material sería invaluable.
La tecnología de aquellos años no permitía usar muestras de ADN al azar sin contar con un sospechoso específico, pero los investigadores eran conscientes de que esto podría cambiar. El trabajo de ellos se centró en intentar avanzar en otras direcciones mientras se esperaba una oportunidad para utilizar aquella evidencia genética. Sin embargo, al cabo de un tiempo, el caso se enfrió, temiendo que jamás hallasen al responsable de semejante atrocidad. Pese a todo, nunca se cerró por completo, y la confianza en que algún día se resolvería persistió. Pero mientras tanto, un nuevo y perturbador crimen sacudió el mismo pueblo de Tunbridge Wells. 6 meses después de la trágica muerte de Wendy, la policía recibió una llamada desde un restaurante llamado Buster Brown's. El personal expresó preocupación por una de sus empleadas, Caroline Pierce, de 20 años, quien no se presentó a trabajar ese día. Sus compañeros y el gerente habían intentado localizarla sin éxito. Decidieron que, en lugar de reportarla como desaparecida inmediatamente, era mejor pedir a la policía que visitara su domicilio para verificar que estuviera bien. Los agentes se trasladaron al lugar, una planta baja en Tunbridge Wells, tocaron la puerta y, al no recibir respuesta, finalmente tuvieron que forzar la entrada. Dentro, aunque sus pertenencias estaban intactas, Caroline no se encontraba en casa, ni había señales de sus objetos personales cotidianos. Curiosamente, al percatarse de la presencia policial, los vecinos se acercaron con información inquietante. La noche anterior se escucharon gritos y otro tipo de disturbios. Varios testigos mencionaron haber escuchado tales ruidos, aunque nadie supo precisar si provenían de dentro del apartamento de Caroline o quizá del exterior. Nadie había alertado a las autoridades en ese momento, una oportunidad perdida que hubiera podido cambiar el rumbo de los acontecimientos. Justo al pensar en lo que pudo haberle ocurrido a Caroline Pierce, resulta escalofriante imaginar cómo pudo desaparecer en plena noche al intentar regresar a su hogar luego de terminar su turno en el restaurante. La última vez que fue vista, un compañero observó cómo abordaba un taxi, un hecho que confirma que algo siniestro debió ocurrirle entre su llegada y su entrada al apartamento. Los vecinos afirmaron haber escuchado gritos y una posible pelea aquella noche, suceso que sugirió que Caroline fue posiblemente atacada justo afuera de su vivienda. Las autoridades enfrentaron un enorme reto debido a la falta de pistas físicas. Los avances tecnológicos de los años 80, como CCTV y modernas formas de pago, todavía estaban a años luz de facilitarnos rastreos efectivos. En ausencia de estas herramientas actuales, quedaron limitados a solicitar la ayuda de la población, esperando que alguien recordara una pista crucial. Aún así, en diciembre de 1987, la esperanza de encontrar a Caroline con vida se desvaneció cuando su cuerpo fue hallado. Para mi tristeza, estaba casi desnuda en un campo abandonado, a cerca de 40 millas de su hogar, parcialmente vestida con sus medias, indicadores de que su agresor las había vuelto a colocar luego del ataque. El campo, debido a su denso follaje, fue seleccionado estratégicamente por el atacante para ocultar el cuerpo. Fue un agricultor vecino quien, desde la altura de su tractor, divisó la silueta de un cuerpo entre la vegetación. Durante la autopsia, se revelaron similitudes alarmantes con el caso de Wendy Nell. Caroline también había sido brutalmente golpeada, predominantemente en la cabeza, y estrangulada, pero estas no fueron la causa de su muerte, sino parte del violento ataque, un patrón nítidamente similar al crimen cometido contra Wendy. Lo perturbador es que los asesinos no mostraron compasión y fueron capaces de actos terribles incluso después de la muerte de sus víctimas. La policía, al encontrar el cuerpo de Caroline, inmediatamente vinculó su caso con el de Wendy, dadas las fechas, los modus operandi y la evidencia de ADN que, aunque no identificaba al sospechoso, confirmaba que ambos asesinatos habían sido cometidos por la misma persona. Esto incrementó la urgencia de capturarlo antes de que un tercer ataque se produjera y terminara de asolar la pequeña comunidad de Tunbridge Wells. El caso del misterioso asesino de Tunbridge Wells continuó atrayendo la atención pública, y la policía decidió utilizar uno de los recursos más eficaces para tratar de poner fin a esta pesadilla: los medios de comunicación. La idea principal era que al difundir intensamente los detalles de los asesinatos, el culpable se vería disuadido de volver a atacar. Así, la televisión, la radio y la prensa se inundaron de reportajes sobre los llamados asesinatos del Bedsit, destacando las similitudes entre las dos jóvenes víctimas. Ambas mujeres vivían solas en la planta baja de sus edificios. El despliegue mediático buscaba alertar al asesino sobre el seguimiento que la policía le estaba haciendo, aumentándole la presión y generando miedos a ser capturado en su próximo intento.
En paralelo, decidieron incrementar la presencia policial en las calles de Tunbridge Wells como una táctica adicional, creyendo que el temor de ser atrapado en el acto frenaría al criminal. Sin embargo, a pesar del esfuerzo monumental en esfuerzos disuasorios, los investigadores sintieron que estaban atados de manos, ya que, a pesar de tener en su poder 2 muestras de ADN del sospechoso, no lograban avanzar para identificar a la persona responsable. Sorprendentemente, esta estrategia pareció dar frutos, ya que no se registraron más asesinatos desde entonces, y gradualmente los habitantes de Tunbridge Wells comenzaban a sentir un poco más de seguridad en el entorno cotidiano. Sin embargo, la paz era relativa y frágil. La incertidumbre sobre si el asesino aún merodeaba, aunque inactivo, persistía en la mente de todos. El constante temor de que no había sido aprehendido sembró una cautela generalizada en la comunidad. Pasaron décadas sin progreso significativo en el caso. Parecía que ambos crímenes se habían congelado en el tiempo, y la falta de un sospechoso identificado aumentaba la frustración policial. Llegamos al año 2020, más de 3 décadas después de los acontecimientos, cuando una nueva generación de agentes decidió darle un nuevo giro a todos los casos sin resolver archivados hace años. Con los avances tecnológicos en análisis de ADN en el presente, se percataron de que las muestras obtenidas en los 80 aún podrían ofrecer una solución. En una iniciativa audaz, enviaron estas muestras al laboratorio para compararlas con una base de datos moderna de ADN criminal. Pero una vez más, no encontraron coincidencias. El autor de estos horribles crímenes parecía no haber estado involucrado en otras actividades criminales detectables, lo que complicaba aún más las cosas. Este fenómeno de asesinos que cometen terribles actos y no dejan rastro previo siempre me captura. ¿Cómo es posible que alguien cometa un doble asesinato y no haya sido detectado en otros crímenes menores o comportamientos violentos? Me pregunto si quizás eran responsables de actos aún desconocidos para la justicia, o si su habilidad para ocultarse era tan excepcional. El caso de 2020 fue frustrante, incluso ante la evidencia aparentemente a prueba de balas que suele usarse para resolver este tipo de situaciones. Pero la creatividad y la tenacidad de los investigadores no tenían fin. Decidieron explorar un nuevo enfoque, rastrear la genealogía del asesino. Dado que existe un parentesco genético entre individuos y sus familias, investigar la línea genealógica podría ofrecer pistas cruciales sobre la identidad del criminal. En el intento de resolver el misterio que durante décadas ha inquietado a la comunidad de Tunbridge Wells, las autoridades decidieron adoptar un enfoque innovador en 2020. Con el progreso en la tecnología del ADN, siguieron una pista prometedora basada en la genealogía. Comenzaron pruebas exhaustivas que abarcaron todo un año, cotejando miles de perfiles hasta reducir notablemente la cantidad de posibles parientes del asesino. Finalmente, se centraron en menos de 100 individuos y lograron identificar a un hombre cuya secuencia de ADN se asemejaba mucho a la del agresor. Esta persona, aunque no era el culpable, estaba claramente emparentada con él. Al interrogarlo sobre sus parientes, surgió el nombre de su hermano mayor, quien residía en Tunbridge Wells. Imagina la conmoción de este hombre al descubrir que su hermano, aquel que parecía llevar una vida normal y tranquila, era sospechoso de ser el responsable de unos crímenes no resueltos que habían causado tanto dolor. Estamos hablando de David Fuller, quien en 2020 tenía 65 años, lo que lo ubicaba en sus 20s al momento de los asesinatos, tal como lo habían deducido los investigadores. A lo largo de los años, David Fuller había dado la impresión de ser un ciudadano cualquiera. Había pasado por 3 matrimonios y tenía 3 hijos. Vivía con su esposa actual y su hijo menor, un adolescente en ese entonces. Fuller había logrado construir una imagen de persona honesta y respetada en su entorno. Desempeñando roles de electricista e ingeniero a lo largo de su vida, había trabajado para diversos empleadores, incluyendo hospitales y bases navales, siempre ganándose la confianza de quienes lo rodeaban. Sin embargo, un vistazo más detenido al pasado de Fuller reveló matices oscuros. Aunque su récord criminal no contenía delitos violentos registrados, había sido detenido por allanamientos domésticos en su juventud. Estos consistían en irrumpir silenciosamente en las viviendas mientras las personas dormían, sustrayendo objetos de valor e incluso llevándose automóviles. Aunque fue atrapado en 3 ocasiones, curiosamente, nunca fue encarcelado. David Fuller aparentaba ser una persona común y corriente, alguien que cualquiera podría confiar. Imaginen ser su hijo adolescente y de repente despertarse un día con la policía en tu puerta acusando a tu padre de asesinatos cometidos décadas atrás. Este era el hombre que te había criado durante buena parte de tu vida, un rostro familiar que de pronto se revelaba como el de una persona muy diferente. Esto fue exactamente lo que ocurrió el 3 de diciembre de 2020, en plena pandemia,
cuando la policía llegó a la casa que Fuller compartía con su esposa y su hijo, y lo arrestó por los asesinatos de Wendy y Caroline. La madrugada de ese día, Fuller dejó la cama, sin despertar a su familia, y se entregó de manera tranquila y cooperativa a las autoridades. Una vez bajo custodia, las autoridades tomaron una nueva muestra de ADN para comparar de manera definitiva con la evidencia encontrada en las escenas del crimen y, efectivamente, hubo una coincidencia perfecta. Fuller fue oficialmente acusado de ambos asesinatos y la policía comenzó a inspeccionar su hogar en busca de más evidencias que pudieran ser utilizadas en el juicio. Mientras la casa de Fuller era registrada, él enfrentaba un interrogatorio en la estación de policía. Su estrategia era negar todo. Afirmaba no conocer a las víctimas, ni estar familiarizado con los crímenes. Incluso intentó declarar que apenas conocía a Tunbridge Wells, algo que, por supuesto, los investigadores no creyeron ni por un momento. Su negación contrastaba con el cúmulo de evidencia que se acumulaba en su contra. Lo que descubrieron en la casa de Fuller fue impactante. David era un acumulador casi obsesivo de documentos, notas y diarios. Escribía entradas diariamente, registrando cuidadosamente eventos importantes del día a día, como recibos y facturas por sus trabajos de electricista. Estas notas y diarios, acumulados a lo largo de décadas, contenían potencialmente pruebas que conectaban a Fuller con los crímenes. Entre los pequeños pero significativos hallazgos estaban recibos y facturas con direcciones en Tunbridge Wells, comprobando su presencia frecuente en el área. Por otro lado, encontraron recibos del restaurante Buster Brown's, el lugar donde Caroline trabajaba. Esto insinuaba que Fuller podría haber observado a Caroline la misma noche que desapareció. También desenterraron un álbum de fotos físico en su hogar, que a primera vista parecía inofensivo, pero al examinarlo más detenidamente, reveló conexiones significativas. Uno de los conjuntos de fotos había sido revelado en la tienda donde trabajaba Wendy, lo que sugirió que podría haberla conocido en su lugar de trabajo y haberla seleccionado como su víctima. Además, ciertos zapatos en una de las fotos de Fuller concordaban con la impronta encontrada en la escena del crimen de Wendy. Otra imagen mostraba a Fuller en una ciclovía cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Caroline. Todo apuntaba a que conocía bien la zona y probablemente había premeditado sus crímenes con sumo cuidado. En el meticuloso proceso de búsqueda en la casa de David Fuller, las autoridades encontraron una plétora de pruebas, no solo de los asesinatos de Wendy y Caroline, sino también de otros delitos que realizaría principalmente en su lugar de trabajo. Fuller, quien para 2020 trabajaba en un hospital como encargado de mantenimiento eléctrico, tenía acceso total al edificio gracias a una tarjeta que le permitía entrar a cualquier área. Esta libertad significaba que podía acceder a espacios restringidos, incluyendo la morgue, a donde se llevaban los cuerpos para autopsias o hasta que las familias pudieran recuperarlos. David Fuller aprovechó estas oportunidades de la manera más escabrosa imaginable. Cuando el personal de la morgue terminaba su turno, Fuller se escabullía en el lugar para cometer actos atroces, desgraciadamente casi a diario. Los técnicos de la morgue obedecían horarios de oficina, trabajando principalmente de 9 a 5, dejando el lugar desocupado cada tarde, momento que David utilizaba para sus actividades ilícitas. Para mantener las apariencias en caso de ser descubierto camino a la morgue, llevaba siempre consigo herramientas de trabajo. De esta manera, si alguien llegara a verlo, simplemente podría justificar su presencia con la excusa de realizar alguna reparación. No obstante, nadie jamás lo sorprendió. La policía recién supo de sus macabros actos debido a que él mismo documentó en video sus fechorías. Guardaba estas grabaciones en discos duros, tarjetas SD y en sus 3 teléfonos móviles, acumulando un archivo inquietante. El acceso de Fuller a la morgue fue registrado miles de veces, lo cual es incomprensible si se tratara de un técnico de mantenimiento. Aunque no hay registro exacto de cuántos incidentes perpetró, se estima que al menos 100 víctimas fueron reconocidas gracias a las etiquetas que aparecían en los videos, y se sospecha que los afectados podrían ascender a varios cientos. Fuller se aprovechó de su posición única y de la falta de medidas de seguridad en el hospital. En ausencia de cámaras de vigilancia en la morgue, alegaban que fue para preservar la dignidad de los cuerpos. Hoy en día es evidente que esa decisión tuvo consecuencias desastrosas y probablemente la lamenten profundamente. Durante la investigación del caso de David Fuller, las autoridades descubrieron que había grabado él mismo sus atroces actos. Debido a esto, las cámaras de seguridad no eran necesarias para confirmar sus crímenes, aunque se contaba con grabaciones del pasillo fuera de la morgue que documentaban su entrada y salida en múltiples ocasiones cada turno de trabajo. Al revisar su casa, la policía encontró un formidable esfuerzo por ocultar pruebas. Fuller había escondido discos duros con los videos incriminatorios en lugares insospechados,
como la parte de abajo de los escritorios, y había ingeniosamente creado compartimentos dentro de sus cajones y un bolsillo improvisado bajo su cama. Estaba claro que pretendía mantener el material oculto no solo de las autoridades, sino también de su familia. Entre estos dispositivos de almacenamiento ocultos, emergieron numerosos diarios, donde Fuller registraba cada ocasión en que cometía alguno de sus crímenes. Este diario macabro contenía los nombres de sus víctimas, sus edades y cualquier comentario adicional sobre su experiencia. Fuller volvía a victimizar repetidamente a algunas de las personas cuyos cuerpos yacían en la morgue, registrando estos encuentros en su diario. El impacto para las familias fue devastador. Una madre, sin saber lo sucedido, mostró amor hacia el cuerpo de su hija tras recibirlo para el funeral. Saber que Fuller había violentado a su hija horas antes fue una noticia desgarradora que aumentó el dolor de la pérdida. Al revisar toda esta evidencia física y videos en los discos duros, encontraron también una inmensa cantidad de material ilegal relacionado con pornografía infantil. La mayoría de este material parecía provenir de Internet, con una recopilación que alcanzaba la abrumadora cifra de 5 millones de archivos, incluidos los registrados por él mismo en sus fechorías. Finalmente, tras enfocar todos estos esfuerzos a revisar los millones de archivos, Fuller fue acusado no solo por los 2 asesinatos que originalmente motivaron su captura, sino también de 51 delitos sexuales adicionales. Aunque es difícil de comprender que Fuller solo cometiera 2 asesinatos, sus ataques cesaron repentinamente en 1987, y ningún otro crimen quedó vinculado a su ADN desde entonces. Esto abre especulaciones sobre su historial, pero las pruebas solo apuntan a esos 2 fatídicos eventos. En el juicio, Fuller inicialmente negó su participación en los asesinatos mientras aceptaba su culpabilidad en los delitos sexuales. Sin embargo, al confirmar la evidencia abrumadora en su contra, cambió su declaración a culpable antes de la conclusión del juicio. Y así, con esta sentencia, se cerró uno de los casos más oscuros del Reino Unido. David Fuller recibió una condena de cadena perpetua por los asesinatos de Wendy y Caroline, lo que asegura que pasará el resto de su vida tras las rejas. Por los delitos sexuales, acumuló penas adicionales de años, aunque éstas se cumplirán de manera concurrente con su cadena perpetua, garantizando que nunca saldrá de la cárcel. Me interesaría muchísimo conocer sus opiniones sobre este caso tan inquietante. ¿Piensan que la justicia ha hecho su trabajo completamente o creen que quedan preguntas por responder? Por favor, compártanlo en los comentarios. Quisiera agradecerles por acompañarme en esta ocasión en el Rincón del Mal. Si disfrutaron del contenido, no olviden dejar un pulgar arriba. Eso realmente ayuda. Y si quieren estar al tanto de más casos misteriosos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse nuestros futuros videos. Gracias por su tiempo y hasta pronto.